Bien, entonces ahí, continuando con lo que estábamos haciendo la anterior vez. En la anterior clase habíamos visto que era herencia simple con lo que es herencia múltiple de varios niveles en sí, ¿no? Con herencia de varios niveles, de dos niveles habíamos visto, cuando se tiene como abuelos, padres, hijos. Y la herencia múltiple como cuando un hijo hereda de dos padres distintos. Entonces, aquí se tiene algo interesante, parte de la herencia como un último punto, digamos, que es un versus de lo que es la herencia simple con la herencia múltiple. Ahora, hay algunos obstáculos para utilizar la herencia múltiple en Python, donde yo tenga algo similar a esto. Cuando yo tengo algo definido, pero no es muy específico, digamos. Nos dice, una sola clase de herencia simple, siempre es más simple, más fácil y pues es más sencilla de mantener. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo el por qué. La herencia múltiple va a ser arriesgada ya que tengo muchas oportunidades de cometer un error al identificar de dónde estoy heredando. Las superclases influirían en cada subclase en sí. En la herencia múltiple puede que la anulación sea extremadamente difícil. Esto por emplear un super donde en cierto punto se hace bien ambiguo. No se puede entender de dónde o cuál va a utilizar de las propiedades, atributos y demás. Entonces aquí nos dice la herencia múltiple violaría el principio de la responsabilidad única. Esto es parte de las buenas prácticas de programación dentro de herencia. Responsabilidad única básicamente es como que solo tiene que hacer algo, no puede ir mezclando algunas actividades, ya sea métodos o atributos. Tendría que tener solamente una. Si yo le pongo varios del mismo, va a cometer errores mi programa, no porque esté mal hecho, simplemente porque yo lo he definido mal. Entonces, a eso se le denomina este principio de responsabilidad única. Acá hay de todas formas un pequeño espacio donde pueden ver más. Lo otro, se sugiere la herencia múltiple como una última posibilidad, ¿no? La última solución que se puede realizar, dado esto. Ahora sí, viendo un poco de esto, acá nos habla lo que son diamantes y el por qué no se los quiere. Nos habla de que acá esta herencia múltiple nos va a mostrar problemas, justamente porque, considerando esto, yo tengo una superclase A, tengo una subclase B, una subclase C, ambas de A. Y también tengo una subclase D que hereda de B y de C. Ok, ¿qué sucede en este caso? Yo puedo tener a B que hereda de A exactamente lo mismo que C hereda de A. Cuando yo heredo D y le digo que vas a heredar de B y vas a heredar de C, existe una confusión. ¿Qué sucede si yo le digo, obteneme el método, la función o, no sé, el atributo, digamos, de A? ¿Va a venir por acá o va a venir por acá? No se sabe por dónde va a venir, pero va a obtener algún atributo. Ahora, si tiene un método, va a ser exactamente lo mismo. Va a venir o por acá o por acá. Como va a depender el orden, digamos, en el que está definido, donde recién va a entrar. Si tengo definido B, tengo definido C, como, digamos, función C, función B, función A y función D. En la función D llama a la función C, que llama a la función A. Puede que esto sea más largo tal vez que hacer un camino por este lado. Entonces, hay ese tipo de problemitas. Acá nos da un ejemplo. Nos habla de clase A que no hace nada, B que hereda de A, C que hereda de A, D que hereda de A. Ok, aquí hay un problema diferente. D estaría heredando de A. Esto sería A, B, C y D, pero D tendría como una línea con A.
Entonces, hereda de A y hereda de B. Hereda de estas dos. Si yo trato de acceder a A, puedo hacerlo desde B o puedo hacerlo directamente con A. Entonces, es redundante para hacer algo que es similar. No tiene sentido que este herede. Puede ser, ¿no? Que tenga los atributos del, por ejemplo, un abuelo, eh, que sea de ojos azules. El hijo que tenga ojos azules y cabello rubio. Sé que tenga ojos azules y cabello castaño. Y este que tenga ojos azules, pero tenga, aparte de cabello rubio, no sé, tez morena, por ejemplo. Entonces va a heredar de acá los ojos azules y va a heredar de acá el cabello rubio. Medio raro, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad. Por eso nos dicen, no es bueno tener ese tipo de, tal vez, una herencia cerrada. No genera algo interesante. Es bien complejo de decir, bueno, de acá voy a utilizar el método de A sin pasar por B. A eso se refiere entonces a esta idea de los diamantes, ¿no? Es la mejor idea, lo mejor es evitar ese tipo de problemas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo ejecuto D y lo inicializo como clase D, nos va a salir un tipo de error. ¿Por qué? Porque no puedo crear un método consistente de resolución en orden de MRO para las bases B de A, o B y A. Obviamente, no vas a saber por dónde ir hacia A, no sabes si ir por B o si ir por A. Entonces, hay errores. De forma directa se entiende. Esto al menos en Python es directo que lo encuentra con un error. Aquí el MRO significa método de resolución orden, ¿no? El orden de resolución del método. Entonces, este va buscando en el árbol y como se genera una rama cerrada, pues hay un problema. Entonces, nos da la idea, ¿no? De por qué no se deberían utilizar este tipo de cosas. Si tienen ese tipo de herencia que da vueltas, lo mejor es tratar de modificar algo para que, bueno, se formen árboles simplemente y no algo cerrado. Por ese lado, esto de diamantes. Aquí entrando a lo que son excepciones. Como les decía, y vamos a ver una vez más excepciones. Ahora, ¿qué sucede acá? Ya tenemos la idea de clases, objetos y demás. Bueno, acá, yendo al lado de objetos, podemos ir viendo algunas partes, como nos dice, sintáctica, semántica, con el try except. Acá lo primero que se quiere analizar es una rama adicional, que se quiere, ok, con el else, entonces el try except else, eso habíamos visto ya antes. Defino una función recíproco, le paso un valor, parámetro n, intento hacer la división entre 0, ok. No, si es que fuera 0, va a entrar a una excepción. Si no fuera, me va a mostrar el resultado de n. Bueno, en este caso, con 0. El error de división de 0 me va a imprimir división fallida y no me va a retornar, bueno, me va a retornar nada en sí. Y si no sucediera esta excepción, pues nos va a imprimir todo salió bien y me retorna mi n. ¿No? Eso es justamente. Entonces, para esto nos sirve el try except else. Un try except normal, el else con un resultado donde no me falle esa excepción. Así yo le paso la función con el recíproco de 2. Va a venir acá 2, 1 entre 2, 0.5. Entonces va a venir acá, todo sale bien, 0.5. Recíproco de 0, entra acá, división fallida y none. Si hago correr, está, ¿no? 0, todo sale bien, 0.5, división fallida, none. Entonces esto para recordar en sí, de que existe esta manera de definir try except con un else más.
Hemos visto este else con el while, con el for, entonces nos sirve también en el try except. En Python entonces estamos viendo que el else tiene bastante utilidad, ¿no? En otros lenguajes el else solamente se utiliza con los if, ¿no? Con las condicionales, y luego fuera de eso no existe. Entonces acá es muy, muy interesante esta parte. Bien, considerando ya esta funcionalidad del else, podemos aumentarle lo que es un finally. Igual otra palabra reservada. Y nos dice, si bien son variantes, else y finally no son dependientes, pueden coexistir o ocurrir de manera independiente. Entonces yo puedo evitarme, o sea, no poner else, pero sí poner finally. O caso contrario, lo que hemos visto en el anterior ejemplo. Ahora, ¿de qué sirve finally? Este nos va a servir para ejecutar lo que sea, no importa la condición. Entonces puede que entre el except, puede que entre el else, pero de todas maneras va a entrar aquí al final. Finalmente hacer esto, básicamente. Entonces, try, intentar hacer esto, si sale mal, entrar acá, si saliera bien, entrar acá, y de todas formas hacer esto. Entonces, si yo ejecuto esto con los mismos ejemplos, con 2 y 0, va a entrar acá 2, 1 entre 2, 0.5, entonces no hay un error de división, me voy a imprimir, todo salió bien. Finalmente va a mostrar, ese es el momento de decir, adiós, y me va a mostrar recién 0.5. Con 0 va a venir acá, división fallida, n va a ser known y retorna known. Ese es el momento de decir adiós y known. Entonces va a mostrarme ambos casos. Todo salió bien, es el momento de decir adiós, 0.5. División fallida, es el momento de decir adiós, known. Para eso nos sirve entonces este bloque final. No importa qué suceda, yo le puedo decir que se despida, digamos, mi programa. Ahora, obviamente aquí estoy dando una funcionalidad más, ¿no? Donde me muestra el resultado. Porque podría haber hecho esto como en el anterior caso, directamente en cada uno de estos dos. Pero tal vez no sirve de esta manera, ¿no? De todas formas, evito repetir este código. Evito decirle aquí retorna no, retorna n. Directamente le digo retorna n y asigno valores en cada uno. Es eso entonces con esto del try except en el else y con el finally. Poner una impresión cualquiera, va a depender de mí entonces qué es lo que quiero poner en el finally, o si deseo poner el finally. Ok, nos dicen, las excepciones son clases, ¿por qué? Ahora, si bien vemos qué tipo de excepciones existen, hemos visto eso cuando vimos las excepciones, las ramas de dónde vienen y demás, más o menos, ¿no? Considerando que era una jerarquía. Obviamente, considerando esa jerarquía, también se considera que son clases. No decíamos, la más alta era la base exception. Luego de esa venían, no me acuerdo, el exception, el arithmetic, creo, arithmetic exception, y no me acuerdo cuál más. Y de ahí partían otras tres, ¿no? El zero division error y así sucesivamente. Entonces, son clases cada una y pues se va a considerar eso mismo. Yo tengo excepciones que tienen los como herencia. No manejan el principio tal vez de la herencia porque esta también se considera que es una que es de nivel superior. Viendo por ese lado, aquí tengo un ejemplo. Digo, trata de ¿qué? De que y me ingrese un entero con hola. Ok, no puedo convertir una cadena a entero. Entonces aquí básicamente estaría forzando a que haya un error, una excepción. Le digo, si funciona mal, tráeme la excepción, una excepción como E. Imprimime e imprimime el str de ese E. Si recuerdan, esto hemos visto con clases.
entre los métodos que tienen por defecto, que son distintos, ¿no? Especiales. Teníamos el inicializador, que era el init, y teníamos este str que nos convertía a algo, ¿no? Que básicamente era para mostrar las cadenas o lo que se ha formado internamente. Si nosotros definíamos variables, en este str los leíamos y los mostramos. Es similar, ya tiene sus propios métodos, las excepciones, donde se están guardando justamente lo que le ingresa y lo que qué es lo que se va a generar internamente y nos lo muestra. Entonces, acá, ¿qué más nos dice? Acá, una vez cuando se genera una excepción, se crea una instancia de un objeto de la clase. Ok, eso es lo que sucede entonces. Cada vez que se llama o se encuentra alguna excepción, se crea como un objetito de esa clase. ¿Qué nos dice más? La sentencia except se extiende, contiene una frase adicional, el as. Ok, esto tal vez, ¿no? Para aumentar. El as lo habíamos visto en importaciones, el aliasing, ¿no? Donde decíamos importar math como m tal vez, ¿no? Import math as m. Entonces es ponerle un nombrecito para evitarme escribir exception acá y exception acá. Pues puedo hacerle de esa forma. Es más útil hacerlo así. Y el otro del str. Ok, si yo imprimo, bueno, si yo hago correr esto, entonces va a encontrar la excepción, la va a poner como E, me va a imprimir uno, la excepción, y el otro el str. Ahora, nos está mostrando lo mismo, porque tanto el str como la excepción misma nos están imprimiendo algo, ¿no? Lo que tiene justamente. Me imprime la excepción y me imprime lo que tiene la excepción. En ambos casos es lo mismo. Literal inválido por entero con base 10. Hola. En algunos casos puede que varíe, va a depender, ¿no? Si yo encuentro, digamos, división entre 0 y le pongo z, o bueno, perdón, que me imprima esa excepción, lo mismo. Me va a mostrar entonces excepción con división de 0. Para eso nos funciona entonces esta manera de definir. Puede ser con esto, puede ser directamente así. Y viendo lo que es el aliasing. Bueno, considerando que son clases, yo puedo definir algo más complejo tal vez. Me dice, bueno, un árbol es un ejemplo de una estructura de datos recursiva. Aquí lo que nos va a mostrar son las ramas. Habíamos visto en un inicio, ¿no? Cuando les hablaba de jerarquías y veíamos que eran como tres niveles, donde decía la primera era base exception, luego decía el arithmetic, el exception y no sé cuáles más, y de ahí teníamos otras tres. Hasta ahí habíamos visto con la idea de que era jerarquía. En este caso vamos a mostrar toda la jerarquía desde el inicio. Vamos a ver como árboles, las ramitas, eso vamos a hacer con este código. Bueno, nos dice árbol es un ejemplo perfecto de estructura de datos recursiva. Hemos visto lo que es recursividad, no llamarse a uno mismo para hacer otra cosa. Pues la recursión puede ser la mejor manera de recorrer un árbol. ¿Por qué? En un árbol yo tengo una raíz, digamos, y sus ramas. Obviamente un árbol al revés, ¿no? Pero se entiende. La raíz y va saliendo la primera ramita, de esta rama puede partirse en dos, otra en dos, y así sucesivamente. Entonces, para recorrer todo mi árbol y ver lo que tiene internamente, se hace recursión, donde tal vez puedo empezar desde mi punto, desde mi primer punto. Para que no se me... Del primer punto, luego de ahí parto al siguiente, vuelvo a recorrer el primero, parto al siguiente, de ahí del siguiente parto al otro dos, de ahí a los otros dos. Entonces voy recorriendo de forma recursiva mi árbol para ver lo que tiene internamente. A eso se refiere. La función print exit tree que está aquí definiéndose va a mostrarme esto. Vamos a verlo acá. Defino mi función
y le paso un parámetro. Bueno, de hecho, dos parámetros. Esta clase y el nido va a iniciar en 0. Entonces tengo la clase y el nido. Le pregunto, si el nido es mayor que 1, imprímeme una raya vertical. Esa raya vertical, multiplícamela, o sea, repetímela, el nido menos 1 veces. Esto es una multiplicación de cadenas, entonces va a repetir algo. Y al final concaténamelo con nada. Entonces lo voy a añadir lo que venga después de esto, a continuación. Si, caso contrario, si mi nido fuera mayor a 0, que me imprima esto. Entonces aquí me va a imprimir como las ramas internas. Si fuera mayor que 0, si fuera mayor que 1. Entonces va a venir, aquí básicamente nos pregunta si es que es 1. Lo otro, que me imprima de esta clase, estoy pasando aquí como parámetro, su nombre de la clase, ¿no? Este name era para saber el nombre de la clase a la que pertenece alguna clase o algún objeto. Para cada subclase en esta clase punto subclases, bueno, acá tenemos el metodito subclases que me va a obtener todas las subclases que tenga esta clase, todas las hijas. Es un método interno igual, ¿no? Es un método especial. Va a obtenerme todas las subclases y me va a imprimir el x3 de cada subclase y con el nido más 1. Que me imprima de base exception. Ahora, base exception es la excepción más alta, ¿no? No hay más. Esta es la excepción, la super clase. Luego de esta vienen solo subclases. Entonces esta es la más alta. Va a empezar de acá y va a empezar a formar su árbol. Quiero probar esto aquí. Ahora sí. Hacemos correr entonces. Y ahí está. Nos ha formado un árbol. Este es el base exception de la que estoy iniciando. Y me muestra. Está recorriendo mi arbolito. Entonces la siguiente es excepción. La otra hija sería generator exit, system exit y keyboard interrupt. Esas son sus 4 hijas. De la primera hija tiene otras hijas. El type error, stop async error, stop iteration, import error, el OS error, 3, 4, 5, una más. Varias más, ¿no? EOF, runtime, name error, attribute error, syntax, lookup, value, hasta warning. Y cada una de estas tiene sus propias hijas, ¿no? Sus nietas, digamos, para base exception. De acá import error tiene module not found, zip import error. Y todo está contemplado en sí. Si ustedes cometen cualquier error, esto ya pues con tantas excepciones es posible que ya estén contemplados todos los errores. Y si no están todos, pues por lo menos una muy buena mayoría, ¿no? Entonces, de esa forma, estas serían todas mis excepciones posibles. Pueden ir viendo, ¿no? Cada una y buscar qué significa el import warning, el future warning. Estos son warnings, si se dan cuenta. ¿Cuál hemos usado hasta el momento? De arithmetic error, es decir, aquí están, ¿no? Todos los aritméticos. Error de punto flotante. Puede ser que, no sé, algo en cuestión decimal es esto, ¿no? Tal vez genere un valor raro, no sé, medio raro este errorcito. El overflow, que se salga, ¿no? De lo que es tal vez mi tamaño o de mi memoria. Este es el que hemos visto bastante. Entonces viene acá de arithmetic error, sube hasta el exception y de exception a basis exception. Ahí está en toda la jerarquía que vamos a utilizar en un inicio hasta el momento.
Eso para verlo entonces por cuestión de jerarquías. Aquí nos muestra igual esto. Y ya sabiendo, ¿no? Que en sí las excepciones son clases. Acá, hablando de anatomía detallada de las excepciones. Ok, yo tengo algunas propiedades dentro de cada clase. En este caso dice base exception, que es la más alta, la más superior. Tiene una propiedad args. ¿Para qué sirve? Esto va a ser una tupla que sirve para reunir los argumentos pasados al constructor de mi clase. Ok, entonces va a reunir todo lo que yo le ponga a mi constructor. Simplemente, si yo defino un constructor con, o bueno, en todo caso ya están definidas dentro de cada una de las excepciones. Entonces me va a mostrar todos los argumentos que tengan mis clases hijas, digamos, dentro de sus inicializadores. Entonces, está vacío si la construcción se invoca sin ningún argumento o que tiene un elemento cuando el constructor recibe un argumento. Okay. Entonces vais reconociendo. Acá tenemos el ejemplo del print args con los argumentos que se le vayan pasando, lng que tengo como la longitud, que va a ser la longitud de mis argumentos, ¿no? Con la función len. Sí, mi longitud que se guardó en lng. Si mi longitud es igual a 0, me va a imprimir nada, no tiene nada. Si mi longitud es 1, me va a imprimir el primer elemento de mis argumentos. Si no, me va a imprimir todos mis argumentos. Lo voy a convertir en cadena. Bien, entonces aquí hago el try except. Varios try excepts, ok. Primero traigo la excepción. Si la excepción es excepción, le pongo como e imprimo la excepción, lo que tiene la excepción, lo separo con dos puntitos y al final le pongo dos puntos. Yo lo estoy concatenando, ¿no? Lo que tiene mi excepción y al final dos puntitos y aquí tengo un print args. Una funcioncita, ¿no? Que es esta justamente. Le muestro entonces aparte de mi excepción, los argumentos de mi excepción y lo paso aquí como parámetro. Va a venir, va a leer y me va a mostrar, ¿no? Ya sea la primera o ya me va a mostrar toditas. Tengo otro try exception. Try except, raise exception como mi excepción. Ok. Haz la excepción como y me imprime lo mismo. Exactamente lo mismo que el anterior. Y hace lo mismo. Le pasa los parámetros como args. El último caso es la misma idea. Estoy cambiando simplemente esta parte, esta línea. Tráeme la excepción, mi, excepción. Okay. Haz la excepción como imprime esto con los argumentos y demás. Ok. Bueno, si hacemos correr esto mejor. ¿Qué ha pasado en el inicio? Bueno. El primero no lo ha traído. No ha hecho nada. Ha venido como tráeme la excepción como muéstrame lo que tiene no tiene nada. Me lo ha utilizado el separador como solamente como separador, digamos. Y al final me lo ha añadido estos dos puntos. Entonces, internamente no tiene nada. Ha hecho el print args. Ha traído mi excepción. Mi excepción. Mi excepción. No, ¿dónde estoy?
Perdón. Acá estoy. Al final me lo añade esto y esto lo concatena directamente, no al lado. Entonces, este print de args, como acá nos muestra, no tiene nada, al final también me lo está añadiendo. Aquí hay un espacio, de hecho está vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada. Justamente esto, ¿no? La longitud de mis argumentos es 0, entonces imprímeme nada. Esto es para el primer try except. El otro try except. Aquí tenemos la excepción con esta cadena, mi excepción. Digo, imprimime la excepción. ¿Dónde está la excepción? Aquí, que se llama así, la está manejando como esta cadenita. El str de esa excepción es lo mismo. Los está separando internamente con esto. Al final le añade los dos puntos y le añade este print args. Viene acá. Mi excepción, la longitud de mi excepción es 2, ¿no? Mi excepción, bueno, de hecho es un solo elemento. Entonces mi longitud es 1. Longitud es 1, imprímeme el primer elemento. Como es un único elemento, me imprime eso, mi excepción. Y el último, la excepción como mi excepción. No tengo acá dos elementos dentro de mi tupla. Entonces viene acá, hace lo mismo, ¿no? Me imprime mi excepción. Está como tupla, si se dan cuenta. Los dos puntitos, lo que tiene internamente, que es lo mismo. Y al final le llaman, ¿no? Los argumentos. Entonces viene acá, si es que fuera mayor la longitud a 1, que me imprima todo lo que tiene mis argumentos. Y obviamente todo lo que tiene mis argumentos es todo esto. Esa es otra manera de utilizar. Yo llamo mi excepción como si fuera esto, con algún valor. Aquí nos dice el raise, el args, como si fueran argumentos dentro de mi excepción, como los parámetros de la función excepción, de la clase excepción. Como son clases, va a venir de esa manera. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Va por la misma idea, simplemente es pasarle parámetros, ¿no? Y justamente como os decía, tiene su propio args. Entonces, es así. Ok, perfecto, entonces no hay dudas, ¿está bien? A ver, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos cómo van esas excepciones, que son clases, que se les puede pasar parámetros. Bien, aquí nosotros podemos hacer nuestras propias excepciones. Hasta el momento habíamos utilizado, ¿no?, las maneras de tráeme la excepción 0, division error y demás. Bien, conociendo las jerarquías de las excepciones, podemos crear nuestro propio mundo, nuestro propio universo de excepciones. Aquí vamos a hacer eso. Ahora, obviamente tenemos que considerar la jerarquía, que la más grande, la más superior, es el base exception. Partiendo de eso, yo puedo formar mis propias excepciones. Aquí vamos a hacer una que vaya por el lado aritmético, donde, bueno, puede que mi zero division error, mi división aritmética de 0, sea distinta. Quiero definirla. Vamos a ver de acá. Tengo mi clase es mi zero division error, ojo, esta es mía. Le paso como argumento, como parámetro, el zero division error. La va a reconocer, no la puedo utilizar entonces. Utilizo otra clase como parámetro. Si encuentro esta división con mi zero division error, no hago nada, se pasa de largo. Solamente voy a entrar aquí. Defino mi hacer la división.
con un dato que es mi dato. Acá le pregunto, si mi dato, entonces, traer la excepción mi zero division error, es decir, va a llamar esta función. ¿Con qué parámetro? Con peores noticias. Entonces esto le va a pasar acá, ¿no? Mis peores noticias. No va a hacer nada más, ¿no? Porque esto no hace nada. Y si no fuera ese parámetro main, que me traiga la excepción, la que ya tengo definida, la zero division error, ¿no? Esta sí aparte de las que tengo en la biblioteca de Python. Con este parámetro hemos visto, ¿no? Justamente cómo trae los parámetros del try except. Entonces va a mostrarme esto más que tiene como un argumento o como un parámetro. Fuera de eso le digo, para cada modo en el falso y verdadero, entonces va a probar en un inicio con falso y luego con verdadero. Es similar, ¿no? A decirle, a forzar el resultado en sí. Voy a intentar hacer la división primero con false y luego con true. Si hubiera la excepción, va a traer a la zero division error y me va a imprimir división entre 0. Si no, pues solamente va a hacer esto. Y acá abajo, otra vez, le digo, para cada modo en falso y verdadero, intenta hacer la división según el modo. Tráeme la excepción. Bueno, si encuentras la excepción, mi zero division error, la mía, imprímeme esto. Y si no, si encuentras la zero division error, muéstrame división entre 0 original. Ok, viene acá entonces el do division error con mode. Primero para false. False. Acá nos pregunta si mine es true, ¿no? Entonces como esto es false, va a venir acá. Va a venir acá, me va a mostrar el zero division error con este parámetro. Eso por este lado ok, como es falso, no va a entrar a la división. Y con true, pues entraría por este lado ya también. Mi zero division error, donde le paso peores noticias acá. Y no sé nada más. Vamos a probar para nuestros dos ejemplos, para el primer for, para el segundo for. Y es lo que nos sale. Okay. El división entre 0. ¿Dónde está? Okay. División entre 0. Ha entrado por este lado. No en el primer for justamente. Ha traído la división, error, malas noticias como parámetro, pero una vez que ha reconocido el zero division error, ha venido por acá. Print división entre 0. Para el true, al zero division error, con peores noticias, ha venido acá y no ha hecho nada. Lo otro, ¿dónde está? Para el false, ahí ya. Tengo dos de estos, divisiones entre 0. De dos formas he entrado a este punto. La primera por este lado. El modo es falso. Entonces, con falso, ha venido acá, ha traído la excepción y me ha mostrado esto. Y con la segunda, con el true. Si sí, hacerlo con true. En my division error, con zero division error, como parámetro, va a entrar acá de nuevo. Y el división entre 0. De ahí vienen las dos divisiones entre 0. Lo otro. División acá para falso true. Hacer la división con falso. Un falso viene por acá, zero division error. ¿Dónde está el zero division error? Aquí está. División entre 0 original.
es esto. Y por el true, va a ser el try de division con el true. Viene a mi zero division error, le pasa el parámetro mi zero division error. Va a venir acá, lo trae, ¿no? De forma directa, esta función la trae acá. Y me imprime mi división entre 0. Entonces, como va saltando internamente. Pues aquí están mis cuatro, ¿no? mis resultados en sí. Yo puedo definir, aquí nos está mostrando mi propia excepción y aún así funciona, ¿no? Tanto la normal, que es la división entre 0, como mi división entre 0 propia. ¿Qué nos dice acá? Bueno, acá nos lo explica igual, con más detalle igual esta parte y hasta ahí no hace nada más. Esto para simplemente decir que se puede. Se puede ir definiendo cómo quiero que llame, qué es lo que quiero que haga. Aquí tengo lo más interesante, que es definir mi propia excepción en cuestión de tal vez otra temática. Quiero definir mi excepción que sea error de pizza. Bien, error de pizza. Llamo a mi excepción. Defino un método inicializador para el error de pizza que va a tener una pizza y un mensaje. Llamo a la excepción. Ahorita esta pizza está heredando de esta clase excepción, que es otra excepción, es lo que hemos visto. Esta exception de acá. Pues básicamente estoy creando aquí digámoslo aquí dentro, luego del import error, o digamos, luego del os error estoy creando ¿cómo se llama? Pizza error, a esta altura. Entonces está heredando todo de excepción. Para eso justamente llamo al inicializador con un mensaje de la excepción, al método inicializador de la clase excepción. Y tengo internamente una variable que se llama pizza, que va a contener esta pizza. Hasta ahí nada más, eso para crear mi método, mi clase como tal. Y lo otro, estoy creando otra clase, que va a ser otra excepción, demasiado queso error. Va a ser un error de demasiado queso. Va a heredar de pizza error. Defino mi inicializador y le digo, bueno, pásame la pizza, pásame el queso y pásame un mensaje. De mi clase padre hago su inicializador. Acá me faltaría uno de estos, creo, sí. El init con la pizza que le he pasado y el mensaje. Y el queso, bueno, vamos a ir viendo qué va a ser. Entonces aquí está definiéndome las bases, ¿no? Y tengo una variable queso que guarda queso. Por el momento no hace más. Tengo mis dos definiciones, entonces. Clase padre, clase hija, esta sería como la clase nieta dentro de la excepción. Bien, acá ya lo tengo más completo. De hecho, ya probando. Tengo mi función, no estoy, ok. El error está lo mismo, el demasiado queso error, aquí está. Y aquí voy a ir probando. Defino mi función hacer pizza. Le paso una pizza, le paso un queso. Me pregunto, si la pizza no está dentro de la lista, ¿lista? Donde tengo margarita, caprichosa y calzone, tráeme la excepción pizza, el error de la pizza error, donde le voy a mostrar estos parámetros. La pizza y no hay tal pizza en el menú. ¿Ok? Le pregunto, si el queso es mayor que 100, tráeme la excepción demasiado queso error. Con el parámetro pizza, con el parámetro queso y con el demasiado queso como mensaje. Y que me imprima al final pizza lista.
si es que no, si es que todo pasaría bien, digamos. Ok, acá entonces hago mis pruebas con mis datos de prueba en sí. Para cada pizza, eso habíamos visto, ¿no? Cuando le pasamos de esta manera, estoy pasándole una tupla, un par de datos como tupla. Les voy a preguntar para estos dos datos dentro de estas dos opciones, estas dos opciones, estas dos opciones. Es una manera de hacer un for con más datos. Entonces le digo, para cada pizza y cada queso en la lista que tiene también tres tuplas con pares de datos, entonces para la pizza calzone con queso 0, para la pizza margarita con queso 110 y con la pizza mafia con queso 20, voy a ir probando una por una, intentar, ¿qué cosa? Hacer la pizza para la pizza y queso correspondientes. Si hubiera excepciones, que aquí las está trayendo, ya sea esta o esta, que me muestre, ¿no? Según la excepción que está llamando. Entonces, para el primer ejemplo, la pizza calzone y el queso 0. Aquí va a entrar eso. Hacer pizza con calzone y con 0. Aquí. Pizza, o sea, calzone no está en, no es margarita, no es caprichosa y aquí está. Entonces, esto no lo cumple, ¿no? Nos dice si no estuviera. Si la pizza no está aquí, a traer la excepción. Como si está el calzone, no va a traer la excepción de pizza, error. Por ese lado no va a pasar nada, pero aquí me va a preguntar de nuevo. ¿El queso es mayor que 100? En este caso, 0 es mayor que 100. No. Me va a mostrar pizza lista. Nada más. Con la siguiente. Margarita 110. Margarita. ¿Dónde está? Margarita, que entra acá y aquí entre el 110. Margarita no está en Margarita, Caprichosa, Calzone, sí está al parecer. Entonces se va a pasar de largo esta. Me pregunto, 110, ¿es mayor que 100? Sí. Tráeme la excepción demasiado queso error con estos parámetros. Con pizza, que es Margarita, queso 110 y el valor demasiado queso. ¿Dónde está mi demasiado queso error? Demasiado queso error, acá. De paso, ¿dónde está mi demasiado queso como TMC? Que me va a imprimir el error, los dos puntos y el punto queso, es decir, el 110, ¿no? Que le estoy pasando como valor. Bueno, internamente, demasiado queso error va a venir de pizza error. Internamente va a tener su inicializador, donde le paso, ¿no? Margarita, 110 y demasiado queso. Va a heredar de pizza error su inicializador. Con la pizza, margarita y el mensaje demasiado queso. Va a venir acá, excepción, va a guardar la variable pizza, que es margarita, y en la pizza se va a guardar eso, ¿no? Pizza como margarita. Hasta ahí solamente de pizza error, y en queso me voy a guardar el 110. Entonces, una vez que se han guardado los datos dentro de mis excepciones, va a venir acá y va a mostrar, ¿no? El error, demasiado queso error, que no hace nada más que inicializar mis valores. Y de mi error me va a mostrar el 110. Bueno, el queso que estaba guardado como 110. Pero el mensaje, ¿dónde está? El mensaje. Ni me lo imprime ni nada. Demasiado queso. El mensaje en algún lado me lo tiene que usar. Ahí ya. Ok. Vamos a ir viendo acá. No pasa nada más, no ha habido pizza error ni nada. Entonces, vuelvo a preguntar para el último, ¿no? Que nos falta el mafia. ¿Mafia está entre estas? No.
Entonces va a venir acá, pizza, no hay tal pizza en el menú, como mafia, no hay tal pizza en el menú. Pizza error, ¿dónde está? Mafia, no hay tal pizza en el menú. Voy a mostrar en el init del mensaje. Va a pasar. A la excepción le va a mostrar o le va a pasar ese mensaje. La pizza se va a guardar como mafia. Y acá va a venir a pizza, ¿no? Que me muestre lo que tiene mi excepción. Entonces todo se va a guardar acá. Y hemos visto que una vez que se guarda todo, pues directamente me muestra. Entonces aquí me va a mostrar, de hecho, en esta parte y en esta parte me va a mostrar el mensaje también. Ok, acá el p.pizza, aquí nos va a mostrar mafia. Luego verifica para el queso. 20 es mayor que 100, no, entonces no va a haber la excepción del queso. Ok, ha sido todo un lío, ¿no? Ahora sí, podemos hacer correr para verificar. La primera, ¿no? Que nos mostraba todo normal, pizza lista. En la otra, aquí está, ¿no? Lo que les decía. Nos va a mostrar el mensaje en este punto porque ahí lo ha guardado. Demasiado queso y aquí la variable queso que tenía guardado 110. Y en el otro, no hay tal pizza en el menú con el nombre de la pizza, lo que se guarda en la variable pizza, mafia. Entonces aquí estamos creando nuestro propio universo, digamos, nuestro propio mundito de pizzas, donde, bueno, defino cuáles son los errores de una pizza y cuáles los normales. Y ya está. Entonces, es algo así. Si ustedes quisieran crear más errores, pueden ir definiéndolo, ¿no? Le pregunto cuándo suceden los errores, cuándo no, si es que sucede, qué va a hacer o qué parámetros quiero que guarde. Y es así, entonces esta es una buena base para crear excepciones por nuestra propia cuenta. Bueno, lo único que sí tal vez considerar acá es definir otros nombres. No voy a definir el mismo nombre, digamos, type error, ¿no? Eso me generaría conflicto en cuestión de nombres. Entonces, pizza error obviamente no se va a repetir en este universo. Entonces, viendo eso, siempre, ¿no? Considerando que nombres no existan, puedo yo crear otra excepción. No sé si tienen alguna duda con esta creación de excepciones. Ok, creo que no hay dudas. Continuando entonces, hemos visto básicamente hasta ahí lo que son excepciones más a fondo, digamos. La posible creación, ahí hemos aprovechado justamente ya como hemos visto clases, que también son clases nuestras excepciones. Ahora, entrando a otra parte, estos son generadores. Bien, acá nos explica entonces qué son generadores y dónde los vamos a encontrar. Un generador, bueno, con la simple palabra a mí se me viene algo que crea otra cosa, ¿no? Algo que genera otra cosa. Y bueno, aquí nos dice algún dispositivo electrónico podría ser. También, ¿no? Uno que genera electricidad, también es otro tipo de generador. O una máquina que produce energía u otra cosa. Bueno, va por ese lado de la idea. En Python va a ser un fragmento de código que va a ser capaz de producir algunos valores y controlar el proceso de iteración. Ok, tenemos una idea que permite generar valores y controlar su iteración. De esa manera se les suele llamar iteradores. Hemos visto, ¿no? Iteradores justamente cuando hacíamos ciclos. Donde decía yo, voy a iterar dentro de esta, ya sea una lista, ya sea un valor y demás. Pues aquí tengo un ejemplo, ¿no? Un for con un valor, le digo, para cada elemento en un rango 5, entonces del 0 al 5, voy a imprimir cada elemento. Esto va a iterar. ¿No? Va a iterar para 0, luego para 1, 2, 3, 4.
Entonces, la más básica, digamos, de esta manera con iteradores es el un for o un ciclo while, podría ser también. Ok, en este caso, el que permite iterar es esta función, el rango, el range. De forma interna, hace ese cambio, ¿no? Le aumenta dentro del rango, va a inicializar en 0 y aumenta en 1 por defecto. Hemos visto range incluso con 2 o 3 parámetros. Entonces, esta funcioncita es la que permite hacer eso, ¿no? Esa funcionalidad específica en sí. Ahora, yo puedo tener un valor, como dice acá, una función que devuelve un valor definido, que puede ser la evaluación compleja. Internamente no sabemos qué hace un range, no sabemos cómo funciona más o menos, pero internamente debe tener sus propios parámetros, sus propias funciones, dependiendo la cantidad de parámetros que se le pase. Entonces, solo se necesita invocar para que lo utilicemos. ¿Qué hace un generador? Devuelve una serie de valores. Y pues implícitamente se le invoca más de una vez, como en el caso de este, ¿no? En cada una de las ejecuciones, hasta llegar hasta cierto punto, se va a ejecutar y se va a llamar de nuevo. Range, ¿está dentro del rango? Sí. ¿Está dentro del rango? Sí. ¿Está dentro del rango? Sí. ¿Está dentro del rango? No. Entonces ahí termina. Entonces, eso es justamente un generador. Vamos a ir viendo, ya partiendo desde este punto de lo que son generadores, el protocolo de iterador. Sabemos cómo va una función, ¿no? Internamente puede generar un conjunto de valores y los muestra hasta cierto punto. Entonces aquí tenemos un ejemplito que, bueno, sí parece chino, ¿no? Vamos a tener el protocolo iterador, que es una forma en que un objeto se puede o debe comportarse para ajustarse a las reglas impuestas por el contexto de mis sentencias, del for y del in. Okay, entonces es un protocolo que permite iterar para que se ajuste a mis reglas dentro del for y de mi in. El for es para, obviamente, un for, un ciclo, y el in es para verificar si es que existe dentro de. Entonces, dentro de esto se va a llamar el protocolo iterador. Tengo mi clase fib, supongo que va por el lado de Fibonacci. Defino mi método inicializador con nn, bueno, con mi valor n. Imprimo el inicializador, bueno, init simplemente. Tengo mi parámetro, mi variable privada n, que va a valer nn. Mi variable privada i va a valer 0. Mi variable privada p1, que va a valer lo que tenga mi variable 2, que va a valer 1 también. Entonces estoy definiendo dos variables con el mismo valor, ¿no? Tanto p1 como p2. Ahora, tengo mi iter y tengo una función next. Aquí estamos viendo entonces funciones propias ya definidas y que hemos visto, ¿no? Que son como especiales para este tipo de, para lo que son clases. El iter, acá no se define. El iter nos devuelve un objeto en sí y se invoca, ok, nos devuelve el objeto una vez que se invoca. El next nos devuelve el siguiente valor si tuviera una iteración de objeto. Por ejemplo, devuelve el primero, el segundo y así sucesivamente, que va a ser invocado por mi sentencia for in para pasar a la siguiente iteración. Ok, entonces, en iter defino simplemente la impresión y me retorno a mí mismo, que aquí estamos viendo algo interesante. Nos dice el iter nos devuelve el objeto en sí, entonces es lo que está haciendo, devolver al objeto. Y el next, que le imprimo next, defino mi parámetro, mi variable privada i, donde le aumento a i1. Aquí estamos creando, ¿no? Por defecto un i, una vez que se inicializa este objeto. Entonces a ese i yo le estoy aumentando un 1, si es que entraría a esta función.
Para i le digo, si es que i es mayor que n, tráeme la excepción stop iteration. Si i está en esta lista, es decir, si i fuera o 1 o fuera 2, retórname 1. Y tengo una variable red que suma lo que tenía en P1 con lo que tenía en P2. Eso se guarda en red. Finalmente voy a intercambiar valores. A P1 le voy a poner el valor de P2 y a P2 le voy a poner el valor de red. Entonces, justamente lo que hacemos en Fibonacci, ¿no? Es la suma de los valores consecutivos. Y al final retorno pues mi valor, ¿no? La suma. Si fuera para 3, digamos, es como la suma de 1 más 2. 1 más 2 más 3. Sí, Fibonacci, a ver, Fibonacci. Sí es la suma, ¿no? Entonces, 6 en ese caso. Y bueno, aquí estoy haciendo una prueba con 10 valores, del 0 al 9. Para cada elemento de Fibonacci de 10, imprime i. Entonces, internamente va a venir a la función fib que utiliza iteradores y next. Bien, para 10, digamos, para el primero, 0. Va a venir acá como 0, n se va a guardar como 0, y se va a guardar como 0, P1, P2 como 1. Va a venir al iter de forma automática. Yo no estoy llamando directamente bien, ¿no? Estos métodos son los que se llaman de forma directa. ¿Y qué me va a retornar aquí? Al objeto, el objeto que no tiene más que 0. En next, voy a imprimir mi i, que está en 0, le voy a aumentar 1. A i le voy a preguntar, 1 es mayor que 0, sí, entonces para la iteración y nada más. Para el siguiente, 1. 1 viene acá, se va a guardar n como 1 y 0, P1, P2 como 1. Voy a mostrar el elemento en sí. Aquí, 1, mi i era 0, ok, y le voy a aumentar 1. Y es 1. 1 es mayor que 1. No. Entonces, voy a venir acá. 1 está entre 1 y 2, sí. Entonces me va a retornar 1. Y nada más. Mi red va a ser 1 más 1, 2. En P1 se va a guardar 1. En 2 se va a guardar 2. En red va a ser 2, que se guarda en este, ¿no? 1 más 1, 2. Algo más que hay un next. De hecho, aquí es retornado, ¿no? Una vez que has retornado ya no va a venir a este punto. Esto ya no entraba. Entonces, para 0 era 0, para 1 es 2. Viene el siguiente, 2. Pregunta lo mismo, lo inicializa en el mismo punto. Y va a ser 1. 1 es mayor que 2, no. Entonces, 1 está entre 1 y 2, sí, retorna 1. Ok, 3. Hasta 3 vamos a hacer. 3 se guarda con todo esto, acá viene y 1, y bueno, 1 es mayor que 3, no. 1 está entre 1 y 2, no. Entonces aquí recién, ¿no? 1 más 1, 2. En red es ahorita 2. Se intercambian los valores. En P1 viene en 1, en P2 viene en 2. Retorna red ahorita era 2. Pregunto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que estaba con 1, le aumento 1, 2. 2 mayor que 3, no.
vuelve a ser lo mismo, ¿no? 2 está entre 1 y 2, sí, retorna 1. Ok, entonces... aquí creo que me estoy rayando. Y era un inicio 1, más 1, 2. Ok, era mayor que 3. No, entonces me iba acá. 3. Va a ser 4. Ok. Una corrida más iba a ser eso. No iba a aumentar un número más. 1 más 2 aquí posiblemente, 3 y así sucesivamente. Ahorita ya con el 3 ya me perdí un poquito. Pero es lo que hace, va sumando de la misma manera que hemos hecho con Fibonacci. Va sumando cada elemento. 1, 2, 1 más 2, 3, más, aquí tenía 2, más 1, 3, más 3, 6. Bueno, de esa manera iba a ir. Aquí tenemos nuestras 10 corridas, bueno, nuestras 10 corridas desde cero. Y que nos imprime. Aquí está mostrándonos parte por parte. El int para un rango de 10. Okay. El inicializador, el iterador y el next. Para el primero 1, el siguiente 1, el siguiente 2, el siguiente 3, el siguiente 5, el siguiente 8. Para el siguiente 13, el siguiente 21, 34, 55 y hasta ahí termina, ¿no? El next. Entonces, hasta 10, para el 1 va a ser 1, para el 2 va a ser 1, para el 3 va a ser 2. Ah, estaba bien entonces. No nos hemos perdido acá, simplemente era 2. Para el cuarto va a ser 3, para el quinto va a ser 5 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, ¿no? Cada vez entra acá, si es que encuentra un next, lo va a hacer esto, otra vez ejecuta, nos va a mostrar el siguiente next y así sucesivamente. Entonces, es una forma de hacer esto a partir del next y el iter, ¿no? Ya sabemos para qué nos sirve un next. Si es que encuentra un siguiente, ejecuta todo esto. No necesito llamarlo ni nada, directamente hago mi clase. Ya no necesito ponerle fib.iter o fib.next ni nada. Como son métodos especiales, se llaman de forma directa. Y pues acá nos define de nuevo lo que es Fibonacci. Acá nos detalla un poquito más de cada línea. Pero hemos hecho, ¿no? Con las corridas, así que... Ok, acá máximo como observación. El objeto iterador se instancia primero, después de Python se invoca el iter, luego el next, que se invoca en este caso como 11 veces, ¿no? Las primeras 10 con valores útiles y la última que simplemente finaliza. Una vez que llega acá, ¿no? Y con 9 va a mostrarme acá el valor 55, el 10 va a ingresar acá como 10, va a ingresar. Va a venir al next y va a ser 0, el n es 10, reconoce de alguna forma, ¿no? Que no existe algo más después y la para. Entonces me muestra un next, pero ya no me muestra valores. Eso es lo que nos define acá entonces como que es el next editor. Lo puedo utilizar. Puede usarse, puede que no, bueno, definiendo, ¿no? Dependiendo de cada uno en sí. Una corrida bastante larga entonces este código. Pero bueno, esto es para que tengan una idea de lo que funciona, ¿no? De lo que es el iterador y de lo que es un next, y lo que es en sí estos generadores como tal.
Bien, aquí tenemos el dónde encontrarlos como continuación. Tengo la misma idea del Fibonacci, el iterador, el next, y aquí estoy definiendo una clase donde le defino un inicializador o constructor con un valor n, llamo al iterador de ese n con esta función de Fibonacci y defino mi propio iterador aparte del de Fibonacci. Imprimo clase iter y llamo al iterador. Entonces simplemente esto es como llamar de nuevo acá. Es un poquito redundante tal vez, pero funciona. Entonces si yo creo, esto ya es con objetos, ¿no? Yo creo un objeto de tipo clase con valor 8. Entonces voy a venir acá, este n, a el iterador, voy a ponerle el Fibonacci de 8. Y en su propio iterador va a mostrarme el iter con lo que hace iter con el valor 8. Entonces va a venir acá, el self, y va a ir de forma directa al next. Entonces va a ser lo mismo para el valor 8. Va a ser de esta forma de manera recursiva en sí. Y pues me va a mostrar algún resultado. Entonces para cada elemento en el objeto, aquí estoy iterando. Para cada elemento dentro del objeto, que el objeto es 8, clase de tipo 8, perdón, clase con valor 8, va a venir acá, se va a formar este fib con primero 0, ¿no? 0, 1, 2, y así sucesivamente. Entonces es la misma idea, ya utilizando clases objetos. Y aquí está, ¿no? Con el primero, justamente con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8. De otra manera, sí, utilizando ya con clase y objeto en sí. En el otro simplemente lo llamaba y ya estaba. Entonces se puede utilizar varios iters, podría tener una subclase más y bueno, llamar a la clase superior y llamar a otra, ¿no? Entonces, es posible, es un poco redundante, sí, pero se puede. Ya para utilizar objetos como tal. Bien. Esto no hemos visto hasta el momento, es la sentencia yield. Esta palabrita reservada es similar al return que teníamos en funciones, pero este guarda las iteraciones. Entonces, guarda los estados en cada una de mis invocaciones. ¿Cómo sucede esto? Nos dice, nuestro iterador se ve obligado a almacenar el lugar en el que se detuvo la última invocación. Si yo con return me va a mostrar el último y nada más. Y otra vez que yo lo inicialice va a volver desde cero. Eso es con return. En este caso yo utilizo el mecanismo que es con yield, el guardar lo que tenía antes. Entonces, es como aquí nos dice, como un hermano más inteligente que return, con esa diferencia. Si yo le paso esta función n y le digo, acá vamos a poner eso, a ver, vamos a quitar todo esto, una función n y le digo, para cada elemento en un rango n, retórname i. Entonces si le paso, no sé si ponerle directamente, aquí vamos a llamarle con 5, por ejemplo. Va a ser un i y va a retornarme el último valorcito. Bueno, no puedo. Print. Print de mi función. 0. ¿Por qué? Me dice, para cada elemento 0 en un rango 5, retórname i. Va a venir acá el 0 y está mostrándome eso. No lo está guardando. ¿Por qué? Porque ya lo estoy retornando. Otra cosa fuera retornarme el resultado de, digamos, ¿no? Imprimime cada elemento. Es lo malo, entonces inicia en 0, incluso podría decirle, ¿no? Que empiece en 1, se va a correr 1, solamente ese, no me muestran los demás. Es lo malo, digamos, de un return.
solo guarde el último que estoy, o el último o el único que estoy utilizando en ese momento. En el caso del yield, me va a retornar y me va a aumentar a mi variable lo que tengo internamente. Entonces aquí nos da, ¿no?, lo que es que se va a romper irrevocablemente, no va a hacer nada más. En este caso se utiliza el yield como una opción a este tipo de generaciones. Entonces yo con el yield, vamos a comentar esta parte, yield, y hago lo mismo, impresión. Ok, me ha generado un objeto en tal lugar. N, el 5, me ha generado un objeto con todo guardado en esta dirección, básicamente. Puedo utilizar ese yield, puedo tratar de imprimir el valor que tiene. Nos va a dar acá algunos ejemplos de ese estilo. Los valores se estarían guardando según el estado en el que se encuentra mi función. Van a estar congelados hasta mi próxima invocación. A ver, ¿qué nos dice acá? Una limitación importante. Dicha función no debe invocarse explícitamente, ya que no es una función, es un objeto generado exactamente, ¿no? Por eso nos está mostrando que es un objeto acá. La invocación va a devolver un identificador y no la serie, exacto, ¿no? Nos está mostrando que es un generador. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Aquí tengo la idea. Defino mi función, hago el range y lo guardo con yield. Ok, no lo estoy retornando, pero estoy haciendo un for afuera. Para cada elemento en mi función con valor hasta 5, imprimime ese elemento. Va a venir acá con 0. 0. Para cada elemento en un rango de 0, 5. 5. Para cada elemento en un rango 5, guárdame el i. Entonces, va a venir acá el i, que en el inicio es 0, va a imprimirme el 0. Vuelve. Acá, elemento 1, en un rango, está dentro del rango 5, sí. El 1 lo guarda. Viene acá e imprime el 1. El 2, así sucesivamente. Entonces, salta de uno al otro. Es la idea de este yield, pero lo guarda. Entonces, si yo hago esto por recién, me va a mostrar la generación de mis elementos. Ahora estoy aquí. Me muestra, ¿no? 0, 1, 2, 3, 10 y sucesivamente. Esta es entonces una opción. No sé si quiero hacer este tipo de generaciones. Obviamente es otra opción. Podríamos haber hecho un for internamente y mostrar cada elemento. Bueno, hay múltiples maneras de resolver algo, pero esta es una manera donde yo utilizo generadores y guardo valores para cada iteración. Y no se pierden, ¿no?, mis valores. Si yo lo pondría esto con return, se va a guardar solamente el elemento y me va a mostrar eso. Posiblemente. Hay una diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia tal vez. Ok, no puedo. ¿Por qué? Porque es un elemento int. Entonces viene acá, para cada elemento en función 5, viene acá con 5, para cada elemento en 5, retórname solamente el elemento, entonces aquí máximo va a venir con 0. Viene acá y pues no puede. ¿Por qué? Porque es un elemento y no es iterable. Y esa es la diferencia entonces. Esto con cuestión del yield. Ahora, utilizando ya esto, vamos a construir nuestro propio generador. Bien, queremos hacer un generador que produzca las primeras n potencias de 2.
Ok, entonces tengo mi función potencia de 2, le paso un parámetro n, potencia inicia en 1. Para cada elemento en un rango n, guárdame la potencia. Y a mi potencia, luego multiplícamela por 2. Ok, entonces para cada caso va a guardar en este punto. Para cada elemento en potencia de 2 con valor 8. Ok, viene acá con 8, potencia inicia en 1, para cada elemento en un rango de 8. Y él va a ser potencia 1. Potencia va a multiplicarse por 2. Me va a imprimir 1. Vuelve acá. Sería en un rango 8. La potencia va a estar ya guardada, que estaba era 1. Entonces, perdón, la potencia aquí se ha cambiado. No, era 2 por 1, 2 en todo caso. Me lo guarda como 2. Vuelvo a multiplicarla. Aquí me imprime B. El siguiente elemento que es 2 en sí. Luego viene acá como 2 por 2, 4. 4 en el rango, la potencia va a ser 4, la potencia va a aumentar a 8 y bueno, así sucesivamente hasta llegar a 8, ¿no? Es un montón de valores. Entonces es lo mismo, pero ya con un diferente, ¿no? Con una función que es potencia, por ejemplo. Primero 1, el 2, el 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces de esa manera está guardándolo, ¿no? Itera aquí, itera aquí. Entonces esto no se mueve, esto solamente es al inicio. Y luego se pone a iterar internamente acá, vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá y acá y así sucesivamente hasta que se termine. Y es lo que hace. Entonces acá, aquí tengo, ahí estos son con listas. Puede utilizarse listo, dentro de listas de comprensión. Esto habíamos visto, ¿no? Está aquí generándose entonces. Para cada elemento en potencias de 2,5. Eso se va a guardar en X y aquí me imprima T. Eso es similar a esto, básicamente. Vamos a hacerlo de 5 ya también. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Lo otro, el list puede transformar una serie de invocaciones en una lista real. Hago lo mismo de la forma que estoy mostrando, es otra. Hago mi potencias de 2 con valor 3 y convierto eso en una lista. Entonces me va a mostrar los elementos o los valores resultantes en una lista. Ahí está, dentro de una lista. Es una forma también, ¿no? Aquí puedo crearlo dentro de una lista o puedo aquí crearlo normalmente y hacerle una lista después. Ahora, además del in, también, bueno, el in también me permitiría entonces. Esto es in potencias de 2. Puedo hacer en un rango y dentro del rango hacer in potencias de 2. O sea, aumentarle un rango aquí, ¿no? De potencias de 2, hacer lo mismo y definir un rango de 20 y definir si está dentro de 4, mostrármelas. Si está fuera del rango, es decir, fuera de 4, no me las muestra. Es como definir un espacio de 20 y solamente ejecutarlas si es que estuvieran dentro de 4. Estoy definiendo un espacio más grande, lo estoy usando menos espacio, pero sirve. Y aquí está. Tengo un rango 20, pero solamente muestro las primeras 4. No se puede. Tal vez esta ya no me sirva mucho, pero se puede. Otra. Generador de la serie Fibonacci. Okay. Hemos hecho uno similar con clases objetos, ¿no? Con Fibonacci, con init, con el iter y el next. Aquí estamos haciendo con esto, simplemente con el yield. Le digo Fibonacci, P y PP va a ser 1. Para cada elemento en un rango va a ser si es que está entre 0 y 1 o que va a devolverme 1. Si no,
va a sumar mis dos elementos, lo voy a guardar en este. Va a intercambiar mis elementos y me guarda el elementito que tenía en suma. Entonces va a ir haciendo eso, ¿no? Va a ir guardando en cada ejecución y me va a mostrar al final el resultado. Aquí ya tengo un dato de prueba que es 10, entonces. Voy a haber borrado esto, pero bueno, aquí está, ¿no? Mis 10 elementitos. Hay un montón de maneras de codificar. Esto va a depender cómo quieran ustedes utilizar. Son unas cuantas líneas de código. Hemos hecho un Fibonacci de forma recursiva. Hemos hecho Fibonacci con iter, con init, con next. Para que se den cuenta que programar es, pues, ver, ¿no? Depende de cada uno cómo lo hace. La cosa es que salga un resultado. Ahora ya, luego se puede hablar de modificar mi código, refactorizar el código para que sea más entendible. Eso ya espero más como para mejoración, digamos, ¿no? Para mejorar el código. Ok, entonces hasta ahí se tiene la idea de lo que son mis generadores, mis cierres, lo que es el yield como tal, como parte de un generador, ¿no? Un iterador que, bueno, uno que permite iterar dentro. Comprensión de listas, ¿ok? Recordar algo de lo que son comprensión de listas. Ok, aquí tengo una lista vacía para cada elemento en un rango de 6. Quiero añadir 10 a la potencia de cada elemento. ¿Listo? Y eso se va a añadir a mi lista 1. Entonces cada vez se va a ir iterando, se va a añadir. Y tengo una lista 2 donde hago exactamente lo mismo. Le digo 10 a la exponencia de x para cada elemento x en un rango de 6. Es lo mismo. Si imprimo la lista 1 y la lista 2 va a salirme exactamente lo mismo. Entonces son maneras. Si ustedes ven un código así o ven así, se entiende. Entonces la idea es que se entienda. Pueden ser menos líneas de código, ¿no? Pero por el momento la idea que funcione es suficiente. Esto para un poquito ver de nuevo lo que son las listas comprimidas. Creo que ya estamos terminando. Bien, aquí yo tengo otra parte de una lista de comprensión. Listas de comprensión, me dice. Una parte de una sintaxis distinta, muy interesante. La expresión condicional para seleccionar valores en la función del resultado de una expresión booleana. Ok, esto es como ir filtrando, más o menos. Yo le defino acá una lista vacía para cada elemento en un rango 10, del 0 al 9. A esta lista añadime, ¿qué? Añadime 1 si x módulo 2 es 0. Si no, añadime 0. Entonces, va a venir acá como 0. 0 dividido entre 2 da 0. Sí. Bueno, dividido entre 2 da 0, pero el resultado del residuo no es 0. Entonces me va a mostrar 0. 1. 1 mod 2 da 0. No, da 0.5, creo. Entonces me va a mostrar 0. 2. 2 módulo 2 da 0, sí. Me va a mostrar 1. 3 no va a dar 0, me va a mostrar 0. Entonces va a mostrarme solo los pares como 1 y los impares como 0. Si hago correr esto, me va a mostrar unos o ceros, ¿no? Porque me está dando la condición. Y ya está. El primero 0, 0 módulo 2, 2 por... Ah, claro, 2 por 0, 0, 0, 0, se vuelve 0. Entonces, para el primero era acá. Y ahí está, ¿no? El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Entonces, esas son condiciones.
No, ya no estoy simplemente mostrando, estoy preguntando y si sí va a mostrarme este y si no va a mostrarme esta otra. Las condiciones entonces dentro de unas listas, em, dentro de las listas en sí. Puedo hacer esto en listas comprimidas también. De hecho, ¿no? Que puedo decirle esto y donde tengo a X en un rango 10. Y eso sería solo una línea. Pero bueno, la cosa es que se entienda. Entonces, hay esta manera que es tal vez, nos dicen, ¿no? Tal vez es más elegante de mostrar en lugar de hacer que me añada. Si es que X2, añadime. Si es que no, añadime 0. Se evita repetir código, de hecho. Eso en una comprensión chiquitita. Eso para mostrar aquí entonces esta condicional dentro de listas comprimidas. Y bueno, su funcionalidad como tal. Aquí está, ¿no? Exactamente lo que les decía. Para cada X en un rango de 10. Entonces hace exactamente lo mismo. Compara y lo añade para cada elemento dentro de este rango. Va a mostrarme exactamente el mismo resultado en una sola linecita. Entonces, aquí tengo una comprensión de una lista en un generador, que está aquí mostrándome la conversión de la comprensión de una lista a un generador. Y tengo lista 1, si es que tantos dentro de un rango de 10. Tengo lo mismo dentro, esto dentro de una lista y esto dentro de una tupla. Tienen la misma condición internamente, pero eso es una tupla. Entonces le digo, para cada elemento en lista, muéstrame el elemento B y un espacio. Y el otro, para cada elemento en un generador, muéstrame B y un espacio. Vamos a ver cuál es la diferencia. Debería mostrarme lo mismo. Bueno, sí, de hecho nos muestra lo mismo. Porque está haciendo la misma iteración. Obviamente esta es una tupla, esta es una lista. La única diferencia es que esta se puede modificar, esta no. Ahora, como generador, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Hacer una iteración en una lista, una iteración en un generador. Es similar. Ahora, se considera que dentro de los paréntesis, si es que yo lo pongo como paréntesis, es generador. Si es un corchete, es una lista normal. Eso para mencionar simplemente. Con esto, si bien nos sale lo mismo, al segundo ejemplo nos considera que es un generador, por las condiciones que tiene. De forma directa se vuelve un generador así. Ahora que nos dice, puedo tratar de hacer len en la lista y len en el generador. Al parecer nos funciona mal, ¿no? Len en el generador, ¿por qué? Porque provoca una excepción y voy a ver el siguiente mensaje. El objeto es de tipo generador y no tiene longitud. Ok, ahí va la diferencia, la más clara, digamos. Una lista se puede iterar, se puede ver, se puede todo normal. En el generador se puede iterar, se puede ver lo que tiene, pero no puedo ver la longitud porque como generador, bueno, hemos visto que nos tiene un next. Entonces, llega a un next donde no existe y ahí termina. En el caso este no llega a un next, no hay un siguiente al último elemento. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿no? Aquí nos dice, de hecho, len no permite. Aquí nos dice, se puede guardar una lista o generador. Bueno, guardarlas no es necesario, se puede crear donde yo necesite el generador. Aquí, ¿no? Para cada elemento dentro de esto, imprimirme lo demás. Es lo mismo. Entonces, si hacemos la prueba, tienen la misma idea casi de sintaxis, solamente que aquí es entre paréntesis y aquí es entre corchetes. Si hago correr esto, lo mismo, el resultado es similar. La apariencia no significa que sean lo mismo, eso sí. El primer
primero es un bucle, se crea una lista y se itera. En el segundo no hay lista, solo valores subsecuentes que se producen por generador uno por uno. No es lo que hemos visto entonces. Existe un next y en el momento en el que ya no puedo dar más, termina mi ejecución hasta este punto. Hay una diferencia, es leve a los ojos, pero internamente se entiende, ¿no? Hay una gran diferenciación entre estos dos puntos, un generador y un iterador y una lista, por ejemplo. Todo con estito, nada más, si se dan cuenta. Bien, aquí, ya considerando que tenemos la idea, la base como tal en lo que son listas comprimidas, hay estas funciones que se denominan lambda. En un inicio les había mencionado algo. Bueno, aquí vamos a ir viendo con más detalle. La función lambda es un concepto tomado de matemáticas. En sí se llama a este tipo de cálculo el cálculo lambda. Se utiliza en matemáticas esto para sistemas formales que van más por el lado de la lógica, lado recursivo, o para demostrar teoremas. ¿Por qué? Porque es una manera más sencilla, tiene una sintaxis más sencilla a nivel matemático. Vamos a ir viendo el por qué. Ahora, se considera lambda como función sin nombre o función anónima, dado que yo puedo definir algo y al momento en que se está ejecutando recién se puede ver lo que hace. Ahora, ¿cómo? Vamos a ir viendo. Nos dice, en casos lambda puede existir y funcionar mientras permanece de forma incógnita. Ok. La manera en la que se declara es diferente, obviamente la función anual es diferente. Yo defino el nombre, o sea, lambda como palabra reservada, o bueno, el nombre de mi función, le paso parámetros y le paso alguna expresión. Esta es la manera, la sintaxis de cómo se escriben estas funciones. En este caso, esto va a devolverme el valor de mi expresión considerando algún argumento o los parámetros de mi función. En este caso, voy a tener ejemplo, estas dos opciones. En el primero defino 2 y le digo, vas a hacer lambda con ningún parámetro que va a devolverme 2. Le digo, voy a tener cuadrado que va a ser un lambda con un parámetro x. A ese x voy a multiplicarlo el mismo x. Entonces le estoy pasando un parámetro y lo estoy multiplicando y este va a ser el resultado de ejecutar esta función que se llama cuadrado. Y la potencia, le digo, vas a hacer lambda con dos parámetros, x y y, que me va a retornar el valor de x a la potencia de y. Entonces yo fácilmente podría decir en lugar de esto, tal vez antes de que me imprima 2. Voy a mostrar la función. Ok. Lambda en tal posición de memoria. No le estoy pasando parámetro, pero este 2 estaría internamente en 2. Ahora sí. Quiero. Ok. Dentro. Perdón, aquí está mal. Como son funciones lambda, esto se reconoce como una función. Si yo ejecuto de esta manera, me va a retornar un 2, el valor que se ha guardado. Yo puedo imprimir el cuadrado de 3, digamos, y va a ser 3 por 3. Eso se va a guardar en cuadrado. Ahí está. Entonces son funciones comprimidas. Hemos visto listas comprimidas,
ese tipo de cuestiones ya más cortas, acortadas, digamos, estos son funciones comprimidas a nivel lambda. Es más sencillo y de hecho entra en una sola línea. Ahora sí podemos poner el ejemplo que venía. Entonces le digo, para cada elemento en un rango de menos 2 al 3, mostrame primero el cuadrado de A, el cuadrado del elemento, aumentame un espacio. Y luego que me imprima la potencia de A con 2. ¿Ok? 2 solamente me devuelve 2, entonces lo que sea al cuadrado en sí, ¿no? Entonces, un rango del menos 2 al 3 va a iniciar, obviamente, en menos 2. Menos, a ver, esto va a ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Hasta ahí, ¿no? Entonces, el cuadrado de A va a venir acá como menos 2 por menos 2, 4. Potencia de menos 2 al cuadrado, pues bueno, aquí va a venir el menos 2, aquí va a venir 2. Entonces menos 2 al cuadrado, 4. Lo mismo para menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 a la menos 1, bueno, perdón, a la menos 1 al cuadrado, 1. Y así, ¿no? Entonces para cada valor, para 0 va a ser obviamente 0 en los dos casos, para 1 va a ser 1, 1 y para 2 va a ser 2, 4, 4. Entonces, esto se denomina estas funciones lambda, ¿no? Son más pequeñas, más acortadas. Puedo definir cuántos parámetros necesite. No puedo hacer la suma, por ejemplo, que se llame suma de 3, digamos. Le paso un parámetro, dos parámetros, tres parámetros y lo sumo. X más Y más Z. Y aquí quiero decirle que me muestre la suma de A. Aquí no me sirve de mucho. Aquí. Suma de A. Mejor. 3 de 5 de 8. Esto vamos a quitarle. Y ahí está. 5 más 3, 8, 8 más 8, 16. Entonces son funcioncitas así de sencillas. Pueden ser más complejas. Podría intentar hacer más complejidad, digamos, poniéndole condicionales, poniéndole alguna verificación, ¿no? Si es que fuera par, si fuera impar, eso se hace internamente acá. Entonces la manera es esto. Entonces se le pasa obviamente, como nos dicen, no, es anónimo. Entonces se le pasa cualquier cosa como si fuera variable, pero se la utiliza como si fuera función. Al cuadrado se le pone igual a lambda con el parámetro y el resultado. Lo que sea, lambda con parámetros y resultado. Es la manera de escribir entonces estas funcioncitas. Por eso se le denomina función lambda o función anónima, ¿no? Si yo no le pongo esto, todas son iguales, ¿no? Todas están definidas a nivel lambda. Eso es lo que nos muestra esta función. Y bueno, pues de esa manera se utiliza. No sé si tienen alguna duda con con lambda. Ok, creo que no. Bien, aquí nos da la opción de utilizar lambdas en otro código.
tengo una función imprimir función con argumentos y la función. Luego, para cada elemento en argumentos, entonces esto posiblemente va a ser un valor numérico, que me imprima f, ok. Esta es una manera de impresión, vamos a ver cómo nos muestra. De hecho, simplemente es una concatenación de f con paréntesis, ¿no? Entonces va a ser la función de algo, va a ser igual a algo. Me imprime x, cada elemento, es decir, que va a ser igual a ¿qué? A mi función con x. ¿Cuál es mi función? ¿Dónde está mi función x? Aquí está. Le voy a pasar como parámetro a una función también. Y le voy a pasar x como si fuera parte del parámetro de mi función. Ok, estoy pasando el parámetro para que sea el parámetro de la función que pasa como parámetro de otra función. Ok, es de entender simplemente. Y le aumento un separador. Luego tengo la función poly con x. ¿Retorno qué? 2 por x al cuadrado menos 4 por x más 2. Ok, esta es mi función, mi polinomio en sí. Y bueno, fuera de esto le imprimo la función. ¿Con qué? Aquí estoy pasándole una lista comprimida. Y la función poly. Entonces, le digo, para cada elemento va a mostrarme x para cada elemento en un rango del menos 2 al 3. Igual, ¿no? Desde el menos 2 hasta el 2. Entonces va a venir acá como 0, bueno, perdón, como menos 2 y poly. Menos 2 poly. Aquí menos 2. Y para cada elemento en argumentos, menos 2, ok. Para 0 en Alex. En los argumentos, ok. Aquí le paso mi lista. Entonces va a ser esta listita. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Dentro de esta lista. Para cada elemento dentro de esta lista, imprímeme la función de menos 2, que es igual a poly de menos 2. Va a ser esta funcióncita, ¿no? 2 por bla, 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 con menos 2. Lo va a reemplazar y me va a mostrar. Para el siguiente, menos 1. Mostrar la función de menos 1, va a ejecutar la función poly de menos 1. Va a venir acá con menos 1, va a hacer todo esto. Con 0 va a ser lo mismo, función de 0, mostrarme la función de 0. Va a venir acá como poly y va a hacer todo esto con 0, con 1 y con 2. Me va a mostrar entonces mis funciones para mis 5 funciones, ¿no? Mis 5 opciones en sí. Ahí está. Para menos 2, 18, para menos 1, 8, para 0, 2, 1, 0 y 2, 2. No es una manera. Podría haber hecho de esta forma. Aquí no estoy utilizando lambdas. Este estaría con lambdas. ¿Cuál es la variación? Menos líneas. Y hago todo eso acá, ¿no? Defino poly a nivel lambda aquí. Aquí ya no tengo esa función poly. Directamente le paso como función esta lambda. Y hace lo mismo. Viene acá, de lo mismo, va a ir a lambda, va a hacer todo esto, va a pasarle esto, y me muestra la función. Y me muestra lo mismo. Entonces, si comprimimos esto acá, son 4 lineecitas de código. Acá si comprimimos, son 6 lineecitas de código. 2 líneas menos. Obviamente, esto es un código bien pequeño. En códigos más grandes podría ser algo similar 20 veces y se van reduciendo, ¿no? 2 líneas de código, pues obviamente se hacen muchas menos líneas.
Esa es la idea entonces de utilizar lambdas, ¿no? Arreglarnos un poquito el código, hacerlo más, de cierta forma también un poco más profesional, digamos, ¿no? Si ven esto, obviamente alguien que no sabe de programación, pues se pierde, en cierta forma. Entonces, se ve más pro, por decirlo así, también, aparte de que lo acorta mi código. Ahora, dentro del lambda existen algunas funcioncitas, hay varias, de hecho, pero aquí vamos a ir viendo unas cuantas, de hecho creo que vamos a ver dos. Por un lado hay lo que es el mapeo, es cambiar valores dentro de una lista, por ejemplo. Tengo un conjunto de valores, hago un mapeo con alguna función y mi resultado va a cambiar a cada elemento de esa lista. Mapear, a eso se denomina, vamos a ir viendo. Tenemos el mapeo, el filter, entre otras, digamos. Tengo el map. ¿Qué hace eso? No es un caso donde necesito una función y necesito una lista. Ejecuta la función dentro de cada elemento de mi lista. Entonces, si yo tengo acá mi lista 1, para cada elemento dentro de un rango de 5, muéstrame el elemento. Entonces aquí va a ser 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Mi lista 2 voy a hacer. Voy a convertir en lista el mapeo de lambda con el parámetro. Ok. Voy a mapear. ¿Qué cosa? Esto con esto. Esta va a ser mi función y esta va a ser mi lista. ¿Qué hace mi función? Va a obtener un x y va a ser 2 a la x, ¿no? 2 potencia de x. Y para esa potencia de x, de 2 a la x, lo va a poner a mi lista 1. Entonces, mi lista 1 va a tener un montón de elementos, en este caso 5 elementitos. Cada elemento va a ser un x. Entonces, el primer elemento va a ser 0. Va a venir acá, va a mapear en 0 esto. 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Es que no esté mal. El siguiente elemento, 1. 2 a la 1, 2. El siguiente elemento, 2. 2 al cuadrado, o 2 a la 2, 4. 3. 2 al cubo, 8. Y último, 2 a la cuarta, 16. Entonces, todas esas las ha guardado, las ha mapeado en sí y las ha convertido en lista. Entonces, yo puedo imprimir mi lista 2 con esos valores. Vamos a quitar esto. Ya, vamos a dejarlo acá. Aquí, ¿qué hago? Para cada elemento en mapeo de lambda con x, donde hace x por x, esta es otra, ¿no? Puedo mostrar hasta el primer punto. En este caso vamos a mostrar esta cámara. Ahí está mi mapeo. Ha convertido cada uno de estos valorcitos según mi función. 0, 2 a la 0, 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la... perdón, 2 a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Ahora sí, si hago yo la siguiente funcióncita, esta ya está en cuestión de la lista 2, se está convirtiendo en la segunda ya también. Digo, para cada elemento en el mapeo de lambda, donde voy a agarrar x y voy a hacer x por x. ¿De qué? De cada elemento de mi lista 2. Mi lista 2 es esta. Entonces va a venir acá como el primer elemento 1. 1 por 1, 1. El siguiente 2. 2 por 2, 4. El siguiente 4 por 4, 16. El siguiente 8 por 8, 64. 16 por 16, 251.
Y eso va a hacerlo, ¿no? Va a mostrarme X y va a añadir un espacio. Entonces, si hago correr todo, ahí está. 1, 4, 16, ahí está, 256, ¿no? Esa es manera. Nótese que el código es bien cortito para estas dos funciones. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Vamos a ir viendo un poquito más. Ok, perfecto. Vamos a ir viendo un poquito más la siguiente. De hecho, la siguiente clase sería ya la última. Ya estamos así terminando. Entonces pueden ir repasando algunas partes de esto, ir verificando algunas cosas. Pues con eso estaríamos acá hoy día dejando y el viernes sería la última hasta donde estoy pudiendo ver. Entonces, hasta ahí. Está bien, así nos vemos entonces. La siguiente. Chao, chao, se cuidan.